Comenzamos con la clase de hoy día, que va en la misma línea que vimos la semana pasada. Esta es la segunda clase de vocabulario contextual, ¿ok? Como dice ahí, el objetivo de la clase de hoy día es aplicar estrategias de sustitución léxica en variados textos. Por lo tanto, de acuerdo a eso, voy a ir revisando varios tips. A eso le llamamos estrategia. Una estrategia en el fondo es como una especie de fórmula que a uno le enseñan para poder resolver algún tipo de problema. Y yo pretendo en esta clase irles explicando algunas de esas fórmulas que les pudieran ayudar para poder llegar a un resultado positivo en los ejercicios de vocabulario contextual. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, yo coloqué una imagen que encontré en internet que me pareció bastante simpática, que son esos dos pescaditos, para poder introducir la clase de hoy día. Si ustedes leen ahí, la imagen no es muy clara, dice, ¿cierto? ¿Qué significa el dicho, el que no corre vuela? Y ahí le contesta, no sé, nunca lo entendí. Ya. Entonces aquí viene la primera pregunta para ustedes. ¿Alguien me podrá decir qué significa el dicho, el que no corre vuela? ¿Alguno o alguna por ahí? ¿Qué es más rápido? Uh-huh. Yo creo que significa que no alardea, puede ser, cómo funciona correr y realmente es mejor que el otro. Claro. Algo de eso tiene, pero tiene mucho más que ver con lo que dijo la compañera ahí al inicio, ¿ya? Cuando hablamos de que el que no corre vuela, estamos hablando de una persona que en verdad está realizando alguna acción de tal manera, tan rápida, que, ¿cierto? Muchas veces es un poco difícil de seguirle la pista. Por ejemplo, podríamos aplicarle ese dicho a una persona que es muy trabajólica y que de repente hace demasiadas cosas a la vez y que el resto de las personas no le puede seguir el ritmo. No sé si se han encontrado con ese tipo de personas. O, por ejemplo, piensen en algún profesor o profesora que han tenido en el colegio alguna vez que iba demasiado rápido y usted tenía que tratar de, poco menos que, ¿cierto? Decíamos en mi época, subirse a la moto, es decir, tenía que tratar de tomarle el ritmo porque si no se iba quedando atrás. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con eso. ¿Ya? Ahora, esa expresión es una expresión relativamente vieja, tal vez no tan conocida por ustedes, pero que era bastante frecuente en mi época y que era parte del lenguaje cotidiano, así como hoy día existen muchas expresiones en el lenguaje cotidiano que ustedes ocupan. ¿Qué quiero decir con aquello? Que en el fondo el poder entender, ¿cierto? Cualquier tipo de expresión como esta que es metafórica, acuérdense que la semana pasada hablábamos de que el lenguaje en el vocabulario contextual podía ser tanto literal como metafórico, ya más de interpretación, tienen relación con el contexto. No se pueden dejar fuera del contexto y hoy día vamos a entender eso con mayor detalle. Entonces, de acuerdo a eso, ¿ya? Yo aquí, en la siguiente diapositiva, les tengo preparado una, eh, una cápsula que encontré en YouTube que me pareció bastante interesante. Así que me van a permitir dejar de compartir pantalla un poquito aquí, ¿ya? Y voy a volver a compartir la pantalla para poder colocar la cápsula que tengo de YouTube, ¿ya? Espero que no se me caiga la conexión y que funcione. Por lo menos a mí ahí me aparece, ¿ya? No sé si colocarla en pantalla completa porque se me va a ver muy lento y a lo mejor no se va a ver muy bien. Así que espero que tengan ahí, ¿cierto?, la paciencia y se pueda ver bien lo que yo les quiero mostrar. Déjenme comprobar que el volumen esté alto, ahí sí. Y pongan atención y de ahí lo comentamos. Hola, bienvenido o bienvenida nuevamente a Comprende. A veces hay palabras cuyo significado desconocemos. También hay palabras más simples, pero es necesario entender su significado dependiendo del contexto en el cual se encuentra. Por ejemplo, si leyéramos, fui al banco que está en la esquina, ¿cómo lo interpretarías?
Podrías pensar que fui a buscar dinero, y entonces el texto se refiere a banco como al lugar en donde se hacen transacciones de dinero. O quizás podrías pensar que fui a descansar al banco, y entonces estarías entendiendo la palabra banco como el lugar donde te sientas para descansar. Para entender con precisión, debes poner atención en el contenido que está antes o después de una oración, y así podrás interpretar adecuadamente el significado de las palabras. Esto es útil tanto para decidir sobre el significado de palabras sencillas, como también para interpretar palabras complejas. Lee el siguiente texto. En esta oración, ¿qué es el aquelarre? Puede ser que algunos lo sepan u otros no, pero si seguimos leyendo podremos relacionar esta palabra con la oración siguiente, dándole un sentido más preciso. Volvamos a la lectura. Solo agregando esta nueva oración te permite relacionar aquelarre con brujas y particularmente con un encuentro de brujas. Si vamos al diccionario, la definición de aquelarre es reunión nocturna de brujas o brujos. Leamos este otro texto. ¿Qué significará atávica? Sigamos leyendo. La primera oración nos dice que el cáncer podría ser una enfermedad con dos características, atávica y de dudosa recuperación. Ciertamente en este caso la palabra atávica podría ser un tanto desconocida, pero mira lo que ocurre a continuación. En el párrafo siguiente, el texto realiza una especie de descripción de esa característica. Por una parte, nos dice que los hijos tienen más posibilidades de adquirirla cuando los padres poseen la enfermedad. Y por otra, nos habla de la incertidumbre que existe en la recuperación. ¿Te das cuenta? En este caso, la descripción del segundo párrafo nos da la pista de la palabra atávica, que quiere decir hereditario. Muy bien, excelente deducción. Así como en el caso de palabras desconocidas, a veces hay expresiones que requieren ser comprendidas en el contexto. Por ejemplo, si estás arreglando una máquina, decir que le falta un tornillo es muy diferente a decir a un amigo que le falta un tornillo, luego de que éste te ha planteado una idea descabellada. Muy bien, esta estrategia te ayudará a entender textos más complejos, pues ahora ya sabes que dependiendo del contexto, podrás deducir el significado de una palabra o idea. Cuando quieras recordar esta estrategia, vuelve a revisar este video en comprende.cl. Te estaré esperando. Ya. Ahí voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Y ahora voy a volver a compartir pantalla acá donde está, ¿ya? Que es la presentación del PowerPoint. Ya. Ahí espero que aparezca en pantalla. ¿Qué les pareció el video? ¿Se vio bien? ¿Se escuchó bien? Sí, profe. Ahí, Sí, profe. ya, Leandro ahí me levantó la mano también. ¿Sí? Ya. Básicamente, no sé, Leandro, ¿tiene la mano levantada? ¿Quiere decirnos algo? No, parece que se le quedó ahí levantada. Ya. Básicamente, yo buscando y preparando la clase encontré este video que me pareció bastante ilustrativo de lo que implica el tema del vocabulario contextual. Básicamente es muy importante darse cuenta que una palabra siempre funciona alrededor de otras. Yo la semana pasada les hablaba figurativamente que las palabras son como los seres humanos, que dependiendo de dónde se encuentren, ¿cierto?, van adquiriendo funciones.
¿cierto? Y el significado que tienen tiene mucha relación con lo que se dice antes o con lo que se dice después. Y bueno, aquí en el ejercicio que muestra la cápsula encontrada por mí, está bastante claro. Por eso que se los coloqué ahí. De tal manera que ustedes puedan ir teniendo esa facilidad ahora cuando vayan a mirar un texto de poder observar lo que se dice antes, ver lo que se dice después y de algún modo eh, darse cuenta qué es lo que podría significar si la palabra no la conocen. ¿Ya? En las siguientes diapositivas que voy a seguir trabajando de aquí en adelante, voy a también irles dando otras pistas y otras estrategias que se van a complementar con lo que nombraba aquí el profesor de la diapositiva. Eso es, vamos a avanzar entonces. ¿Qué vamos a ver hoy día? Como dice aquí. Bueno, ahí estaba la pregunta, ¿qué elemento de la cápsula te llamaba la atención? Vamos, hoy día vamos a ver distractores en vocabulario contextual, pero no distractores en el sentido de cosas que te llamen la atención, ¿cierto? Y que te pudieran sacar de la concentración como uno pudiera pensar, sino de que como hay algunos tipos de palabras que de repente pueden prestarse a confusión y que es importante recordar esos elementos, ¿ok? Y por lo mismo voy a recordar materia que lo más probable es que algunos de ustedes haya visto cuando eran pequeñitos, en tercero, en cuarto básico, ¿ya? Pero que se van a dar cuenta que son muy atinentes a lo que estamos viendo hoy día. Entonces, vamos a partir con los famosos homófonos primero, ¿ya? ¿Alguien se acuerda, antes de entrar ahí, lo que podría decir la definición o los ejemplos, qué es lo que era un homófono? ¿No? Una palabra que se escribe igual que otra, o sea, que se pronuncia igual que otra, pero se escribe diferente. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta correcta. Es una palabra que suena igual, pero se escribe distinto. Ahora, evidentemente que eso tiene que ver con algo cultural. Por ejemplo, si voy a una palabra que es muy conocida, que es la palabra casa, ¿cierto? Nosotros acá en el español de Chile y generalmente en Latinoamérica, cuando alguien dice que, ¿cierto? La mujer se casa, ¿cierto? Con su novio, no es lo mismo que decir que el hombre, ¿cierto? Va de casa al bosque. Exactamente, el contexto me indica que el significado de la palabra es distinto. Pero si yo solamente me dedico a eh, darme cuenta cómo se pronuncia en nuestro idioma, en el español de Chile y generalmente en Latinoamérica, no hacemos la diferencia entre la casa con S y la caza, si uno tuviera que pronunciarlo al modo español, con Z, ¿cierto? Pero sí en la escritura hay una diferencia. Entonces, como muy bien ahí decía la compañera, yo les voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa con el caso de, fíjense en mi boca, vaca y vaca? ¿Alguien tiene claro, cierto, cuál es la diferencia de significado? Yo estoy seguro que, por ejemplo, la palabra vaca, si se van dando cuenta cómo la pronuncio, la conocen. Pero en el caso de vaca, primero, La ¿conocían? parte de arriba de la, Dígame, dígame. que era la parte de arriba del auto. Muy bien. Era la parte de arriba del auto, ¿cierto? De alguna, me parece que yo la había nombrado en alguna clase anterior. ¿Ya? Ahora, vamos a la siguiente pregunta o el siguiente ejemplo que les voy a dar. Eh, Ustedes tendrán claro por qué uno dice en el lenguaje cotidiano hoy día, y ahí ya yo tratando de buscar dichos más populares, se me ocurría decir, vamos a hacer una vaquita. ¿Con qué veces va a escribir esa vaquita? ¿Con V o con B? Con B, Con B, ya. ¿Por qué con B? porque, ay, no sé, Ya. ¿Alguien tiene la porque misma? la Dígame. V es de vaca y la B de, no sé, ahí me pilló. Es que cuando lo decimos con la V nos asociamos al tiro con una vaca, pues entonces yo supongo que es con la B, con lo normal. Ya. Claro, la lógica que ustedes están sacando es correcta, pero yo aludía al hecho de por qué entonces yo hago la relación de hagamos una vaquita con B y no con V.
¿Qué significará eso? Por ejemplo, ¿qué significa hagamos una Porque, vaquita? profe, Dígame. profe, en relación a la pregunta que hizo, yo creo que asociamos a la vaca con V porque no es común o no es muy cotidiana la palabra dentro de lo que es la urbe o un grupo de jóvenes. Ya. Ok. Bien, gracias ahí por la respuesta. Pero tiene que ver con otra cosa también, chiquillo. Generalmente nosotros en nuestro idioma no ocupamos la palabra vaca con B, que corresponde a esta parrilla que va arriba del automóvil. Nosotros ocupamos la palabra parrilla. La palabra vaca con B generalmente se ocupa en países como España, principalmente en algunos países centroamericanos. Nosotros no la ocupamos, por lo tanto no está en nuestro lenguaje cotidiano. Pero para que ustedes sepan, cuando uno dice vamos a hacer una vaquita, todos ustedes saben que eso significa que es reunir, ¿cierto? Dinero, lo más probable, para poder comprar algo, ¿cierto? En conjunto. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, eh, y a ustedes les va a pasar, yo estoy seguro que el otro año cuando ingresen a la universidad, de repente llegaba esta época que ahora viene el 18 y todo, que lamentablemente estamos confinados, pero en época normal llegaba el 18 y mejor clima y empezaba la época en la universidad de la fonda, de la fiesta y nos faltaba el que decía vamos a hacer una vaquita para comprar algo para tomar, ¿cierto? Que no era exclusivamente, ¿cierto?, jugos ni bebidas, sino que otro tipo de bebestibles que ustedes se imaginarán. Y cuando pasaba eso, la plata aparecía mágicamente. Pero cuando se pedía dinero o se pedía hacer una vaquita para comprar comida, la plata pocas veces aparecía con tanta diligencia como aparecía en la otra ocasión. Entonces yo me recuerdo siempre de eso y digo, en el fondo, la reunión tiene que ver con juntar un montón de elementos. Y por lo tanto, cuando digamos vamos a hacer una vaquita, debería ser, como ustedes dijeron muy bien, con B, porque tiene que ver con la idea de reunir algo. Y eso que se reúne, un montón de elementos, se hace en la parrilla. No obviamente en relación al animal, que es, ¿cierto? Como dice el diccionario de la lengua española, la hembra del toro, que es, ¿cierto?, la vaca, ¿ya? Que es distinto que, ¿cierto?, el portaequipaje o el soporte en el techo de un vehículo que dice el diccionario de la lengua española. Entonces ahí, para que vayan aprendiendo cómo de repente en nuestro lenguaje cotidiano ocupamos algunas palabras con un significado o las aplicamos creyendo que está bien, ¿ya? Sin tener en claro que está mal hecho porque no tenemos el conocimiento más amplio. Yo he escrito, y se lo digo en serio, como ejercicio a estudiantes de cuarto, quinto básico, incluso de cursos superiores, por ejemplo, hagamos una vaca con B y hay alumnos que me la han marcado mala diciendo que eso es una falta de ortografía. Y básicamente tiene que ver con la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos en el problema del homófono y al mismo tiempo del contexto. ¿Ya? Con ese ejemplo espero que les vaya quedando claro por qué es importante que nosotros tengamos muy en cuenta el tema de los homófonos, ¿ya? Porque pudiese aparecer un ejercicio y a veces por ignorancia nosotros pensamos que alguien se equivocó en armar la prueba o aparece una palabra mal escrita y uno la marca como mal escrita y uno dice, pero ¿cómo aparece esto escrito de este modo y en realidad no están así? Dígame, ¿alguien quería hablar? No, parece que no. O se le abrió el micrófono accidentalmente a alguien. Ya, entonces como dice ahí, ¿cierto? Y como muy bien lo dijo la compañera, ¿cierto? La definición de homófono que son palabras que suenan igual, pero que tienen distintos significados y que también pueden escribirse de distintas formas, ¿ya? Vamos a otro tipo de palabras que generalmente puede producir problemas y que yo sé que también lo tienen que haber visto en el colegio, que son los famosos parónimos. Y bueno, acá está puesta la definición inmediatamente para que ustedes no tengan que pensarlo. Pero sí me gustaría ver si alguno conoce algún ejemplo. Dice que son palabras que se parecen a otras en su forma o pronunciación, pero difieren en su significado.
Entonces, ¿hay alguno que me pudiese dar algún ejemplo de parónimo? Papá y papa, ¿o no? Ya, sí, sí, podría ser. Muy bien. Ahí hay una diferencia que tiene que ver con el tilde, ¿cierto? Bien, ok. Alguien más. Pero ahí, ojo, ojo, que ahí la diferencia está por el tilde. Ya vamos a ver que no es, pudiera funcionar como un parónimo, pero hay otro ejemplo más claro. ¿Hay alguno que tiene otro por ahí? Como Yo- casa ¿Sobre? y casa de cazar en el bosque. ¿Ya? La palabra hola puede ser o no. Ya, la Entre hola de palabra mar y hola. hola de saludar. Exacto, ahí usted tiene un parónimo. Porque si usted dice hola con H, ¿cierto? No es lo mismo que la hola sin H. Y ahí nos encontramos con un parónimo. Exactamente. Porque son palabras que, en este caso, mire, suenan igual, pero se escriben distinto. Pero la diferencia de la escritura es mucho mayor que, por ejemplo, cambiáramos una sola letra, en este caso. Pero les voy a dar un ejemplo más específico para que ustedes entiendan mejor. ¿Ya? A ver, ¿alguien conoce esas palabras? Inicuo e inocuo. No, ¿No? Ya. Bueno, si ustedes se dan cuenta ahí, por ejemplo, esas son dos palabras que lo único que cambian es una letra, ¿cierto? Inicuo e inocuo cambian una vocal. ¿Qué pasaría si apareciese esa palabra en un ejercicio tipo PTU de vocabulario contextual? Yo puede que no sepa el significado y lo más probable es que de acuerdo al contexto incluso pudiera confundirme. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo yo lo diga, ya puede darse lugar a confusión. Les voy a explicar enseguida lo que significan. Cuando hablamos de inicuo, para que la vayan conociendo, significa algo exacto. Inicuo es malvado e injusto, ojo. Y ahí me escribió Scarlett, ¿cierto? Que inocuo significa que no produce daño. Por lo tanto, si yo pienso en detalle cada una de estas palabras, significan casi exactamente lo contrario. Son palabras prácticamente antónimas. ¿Me explico, no? Porque algo malvado e injusto es algo que lo más probable es que produzca daño. En cambio, algo inocuo es algo que es inofensivo. Y ese es el significado que nos dice el diccionario de la lengua española. Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir que el comentario del alumno respecto de su profesor fue inocuo. Pero también pudiera decir que el comentario del alumno respecto a su profesor fue inicuo. Y si usted no sabe la diferencia, ¿qué va a pasar? Primero, no va a tener claro el significado y el contexto no le va a ayudar a poder determinarlo. A menos que, por ejemplo, después dijese, ¿cierto?, que si el comentario del profesor fue inicuo, ya que, ¿cierto?, hizo que todos los demás compañeros empezaran a tener, ¿cierto?, una idea negativa del profesor. Ah, ¿qué pasaría ahí? ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos en la cápsula? Lo que viene después me va a dar pistas de lo que significa la palabra. ¿Van captando? Entonces, esa es la idea. A veces puede que yo no conozca una palabra, pero lo que viene después o lo que está antes te va a ayudar a resolver el ejercicio de buen modo. Pero yo tengo que entender que a veces hay palabras como los parónimos que son tan parecidas que me pueden llevar a confundir. Por ejemplo, otro parónimo típico, y se los voy a escribir aquí en el chat, es cuando yo digo así. Ahí está. Actitud y aptitud. ¿Cuál es la diferencia entre actitud y aptitud? aptitudes creo que tiene que ver con cualidades y actitudes con formas en las que uno se maneja en una situación o cómo se manifiesta. Claro, ahí está la diferencia. Muy bien su respuesta. Cuando yo hablo de una actitud, lo más probable es que una actitud es una cuestión que uno
es una predisposición frente a algo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ha escuchado usted que hay alumnos que tienen una muy buena actitud y hay otros que no tienen una buena actitud? Eso significa la predisposición frente a un estímulo cualquiera. En cambio, la aptitud tiene que ver con las cualidades o las habilidades que alguien tiene para realizar una función, una tarea, la que fuere. Por ejemplo, cuando a mí me tocó postular a la universidad, yo tenía o tuve que dar la prueba de aptitud académica, cosa que ustedes seguramente han visto y leído en los libros nomás, ¿ya? Eh, y por lo tanto nosotros nos trataban de medir de acuerdo a si teníamos aptitudes, y las aptitudes tenían que ver con conocimiento. ¿Quién era capaz de demostrar mayor conocimiento frente a una materia que otro era el que ingresaba a las carreras? Pero después cuando se cambió a la PSU, pruebas de selección universitaria, ¿cierto? La relación o el énfasis estuvo dado en las habilidades. Y las habilidades en el fondo son, ¿cierto? Tiene que ver con capacidad de realizar algo por parte de una persona, más que el conocimiento que tenga frente a algo. Y entonces, en ese sentido, la actitud en algunos casos era mucho más favorable que la aptitud. ¿Ya? Eso creo yo que en el tiempo le ha ido favoreciendo a algunos. ¿Ya? Profe, Dígame. yo tengo otra palabra. ¿Ya? Aprender y aprender. Exacto, muy bien, muy buen ejemplo, porque aprender tiene que ver con la adquisición de conocimiento y aprender tiene que ver con tomar algo, ¿ya? Son muy similares. La diferencia es que la aprehensión, el tema de aprender, tiene que ver con una cuestión más física, incluso metafóricamente podría ser tomar algo, no sé, podría ser tomar el cariño de alguien, ¿ya? En cambio, el aprender tiene que ver con el conocimiento. Bien, muy bien su ejemplo. Y ahí me están colocando por el chat, Natalia me colocó exploto y exploso, ¿ya? Que son 12, sí, en este caso también serían parónimo o no, sí, lo son. Ya, la verdad no recuerdo qué significa una, pero sé que una me la corrigieron en el colegio. O sea, me la corrigieron, dice ella. Claro, ahí tiene una diferencia. Explotó y explosó. No son exactamente lo mismo. Y Airana es Dinamarca, no escribe acechar y acechar. Acechar con C y acechar con S. ¿Ok? O no sé si han visto por ahí el coser y coser. Coser con S y coser con C. ¿Ya? Contestó y contexto. Excelente, María José Quirós. También ahí tienen otro ejemplo. Entonces, ahí tienen varios ejemplos de palabra. Pase y pase. Claro. Ahora, pase con C. ¿Qué sería el pase con C, Constanza Miranda? Cuando estaba en la media, la Universidad Católica nos daba como una oportunidad de ir los fines de semana, el sábado, ¿Mm? y así después tener como, si teníamos buena asistencia, nos dejaban estudiar ahí sin necesidad del puntaje de la PSU. Ya, ya. Lo que pasa ahí, Constanza, que ese es el programa PASE. Por lo tanto, la palabra PASE ahí no es una palabra, es una sigla que corresponde a un programa de admisión. No me acuerdo qué es lo que significa lo otro, CE, pero es como, es una sigla. No es una palabra en sí misma. No sé si me explico. Es como cuando se dice PSU. PSU no es una palabra, es una sigla. O Mineduc. No sé si han escuchado que en el fondo es el resumen del Ministerio de Educación. Pero está bueno ahí por último para que a usted se le aclare y tenga cierto ese conocimiento para después, no lo vaya a confundir. Pero está bien. Profesor, ¿Cómo? profesor, disculpe, y también cae dentro de los parónimos las diferentes formas de escribir de ahí, de lugar, como de indicación de lugar, hay de cantidad, ¿también entran dentro de los parónimos o no? Yo te diría que, a ver, yo te diría que no exactamente, porque cuando yo digo hay, ¿cierto? Tiene que ver con un verbo. Cuando yo digo ahí, tiene que ver con un cierto, con la indicación de un lugar, ¿cierto? Y el otro, el hay, es una interjección. Si bien todas son similares en términos de cómo uno pudiera pensarlas, son completamente distintos en términos de su naturaleza.
Entonces, más que pensar en parónimo, ahí estamos pensando en, y todas son palabras monosílabas, excepto, a ver, hay, si es monosílaba, hay también, y ahí, ahí podría ser una palabra bisílaba porque sería un hiato, ¿ya? Aunque tiene una H al medio. Entonces son palabras de distinta naturaleza. Pero está bien que me lo pregunte porque también esa duda me la habían manifestado en alguna otra ocasión en el colegio, ¿ya? Ve, ahí la Tiara escribió programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior. Es el significado de PASE. Gracias por el aporte, pero yo en realidad no me acordaba de lo que significaba específicamente esa sigla, pero sí recuerdo en un colegio que trabajé en la isla de Maipo que tenía ese mismo sistema que lo ven no solo en la Universidad Católica, me parece que en la Chile también, son como 10 universidades que trabajan con el sistema. Ahí la Antonella Beltrán escribe vaya y vaya, sí, ahí tiene otra palabra que es un parónimo, ¿cierto? Vaya del fruto y vaya que es de el obstáculo que se coloca cuando hay una carrera, ¿cierto?, en atletismo. Bien. Espero que ahí le haya quedado claro también un poco lo que es hay, ahí y hay, ¿cierto? Cristian, una consulta. Dígame, Cuando dije papá y papa, ya. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de, se escriben exactamente igual, ¿sí? Por lo tanto, no hablaríamos de un parónimo. Por eso que yo le decía que pudiera tener algo, la diferencia está dada con el tilde. Entonces ahí estamos hablando de papa, por ejemplo, de sustantivo común, y de papá, que pasa a ser, ¿cierto? El nombre, no sé, también es otro sustantivo común, pero corresponde a un nombre de una función que cumple alguna persona. Uno podría decir, el papá de Juanito es Manuel. Y uno podría decir, ¿cierto? Él comió muchas papas al almuerzo. Pero la diferencia está dada por el tilde, entonces ahí está la diferencia dada por el tilde diacrítico y el del tilde diarético. No hablaríamos precisamente de un parónimo, ¿ya? Yo creo que eso entra más en el ámbito de lo primero que vimos, ¿ya? Que fue, ay, ya se me olvidó, los homófonos, ¿ya? Aunque igual ahí hay una diferencia porque cuando uno carga la voz en uno y otro no es igual, ¿ya? Eso es. ya. Gracias. Ahí puede ser vaya de ir también, claro, del vaya de ir también, que el vaya, sí, por supuesto, ahí pasa a ser un verbo. Bien, Anais. Bueno, todos esos elementos son importantes, ¿ya? Para descartar parónimo y homófono, entonces es importante fortalecer el léxico, el diccionario mental. Entonces aquí hay una cuestión que yo siempre digo, porque a mí no me gusta ser mentiroso en este sentido, que aquel que obviamente es mucho más leído, llamémoslo así, y que tiene mayor amplitud de vocabulario, tiene ventaja frente a aquel que no. Ahora, evidentemente que esto no es una limitación, aquel que no lo puede ampliar y aquel que ya lo tiene lo puede seguir trabajando y ampliarlo más. Esta es una cuestión de vida, creo yo. Mi papá decía algo que yo siempre lo repito, que me parece un dicho que es muy sabio y es bien antiguo, que el saber no ocupa lugar en la mente ni en la vida del hombre, ¿ya? Por lo tanto, eso implica que mientras más usted aprenda, no importa, el cerebro y su vida siempre va a tener espacio para poder acumular más, no hay problema, ¿ya? Eso es. Vamos a avanzar un poquito más a la siguiente diapositiva y vamos a ver el caso de los famosos, un segundito aquí se me tapó, la famosa polisemia. ¿Ya? ¿Alguien tiene claro lo que significa la palabra polisemia? Estoy tomando agüita por si acaso. Mucho hablar. Se Es seca la como garganta. mucho significado. Excelente, eso es exactamente eso. Porque la palabra poli significa muchos. Es como, por ejemplo, no sé si han escuchado de repente en televisión que dicen que alguien se accidentó y tuvo un politraumatismo. Eso significa que tiene muchos traumas, ¿ya? Es decir, a lo mejor, no sé, tiene no sé, una policontusión, ¿ya? Muchas contusiones. En el fondo ahí es muy importante un elemento que voy adelantando de cosas que les voy a comentar. eh, Darse cuenta cómo están compuestas las palabras. Hay palabras que son simples y hay palabras que son compuestas.
Y generalmente las palabras compuestas en nuestro idioma tienen su origen en su mayoría en latín, otro porcentaje menor en griego y un porcentaje mucho más ínfimo o mucho menor en otras lenguas, ¿ya? Entonces, cuando uno maneja más o menos lo que implica cómo se conforman las palabras y más o menos puede ir determinando de qué idioma pudieran venir, que son las raíces, después es más fácil sacar el significado de las palabras aunque usted no los conozca, cosa que vamos a ver en clases posteriores, ¿ya? Yo estoy preparando un material para ir mostrándole aquello, ¿ya? Para que les quede mucho más claro. Me quiero detener ahí. Vamos a avanzar aquí. Y como dijo muy bien ahí el compañero, semia viene de sema y sema significa significado. Por eso que cuando ustedes en el colegio le hacían, ¿se acuerdan cuando chico? Yo creo que por ahí por sexto, séptimo básico, tal vez, quinto, no sé cómo estarán hoy día los planes de programa en esos cursos que yo hago de séptimo hacia arriba. A uno le hacían hacer el análisis de oración y hacían análisis semántico, no sé si se acuerdan. Y ahí le colocaban usted colocaba la oración, iba colocando todas las palabras al lado hacia abajo, iba colocando qué es lo que eran. ¿Se acuerdan o no? Artículo, sustantivo, no sé qué, y todo eso. Y después estaba el otro del análisis, que era el análisis estructural, o el análisis morfosintáctico, si ustedes se recuerdan, que es donde a usted le decían si era verbo, sujeto, predicado, complemento, ¿ya? Por eso que se hacía esa diferencia, ¿ya? Ok, avanzo. Entonces, muchos años, ¿cierto, Diego? Muchos años atrás, y a uno se le van olvidando esas cosas, pero a la hora de ir recordando esto, se van dando cuenta los estudiantes que son elementos que, si bien no te los van a preguntar en la prueba como esto es así o de este otro modo, son contenidos que te ayudan hoy día a poder comprender mejor los textos, por eso yo los recuerdo, ¿ya? La Constanza dice que era lo peor que le iba. Okay. Básicamente tiene que ver con otra época, chiquillos. Yo se los comento porque cuando yo era chico, hace muchos años atrás, yo tengo seguramente más del doble de edad que ustedes, a nosotros nos hacían ese tipo de análisis. Y yo veo que en los últimos 15 o 20 años eso como es que se ha ido dejando de lado. No me parece mal, pero tampoco me parece tan bien, porque creo que tiene que complementarse todo. Eso se llamaba gramática estructural, cuando a ti te decían, aprende a hacer la lista de palabras y estas son sustantivos, estos son verbos, estos son adjetivos. Pero resulta que hoy día nos damos cuenta que una palabra, dependiendo de dónde esté puesta, adquieren distintas funciones. Por lo tanto, un sustantivo común, por ejemplo, como caleta, ¿ya? Cuando yo digo te quiero caleta, pasa a ser un adjetivo, ¿cierto? Calificativo, que reemplaza a mucho. Por lo tanto, ya no cumple la función de la clasificación inicial. Entonces es un problema. Entonces vamos acá. Aquí tengo un ejemplo. La palabra granada, que puede significar fruto, color, proyectil. Resulta que esa palabra no cambia en su escritura, no cambia en cómo suena. Por lo tanto, no es un homófono, ni tampoco, ¿cierto?, corresponde a un parónimo, ¿ya? Pero según el contexto, el significado que adquiere es distinto, por lo tanto tiene distintas acepciones o distintos significados. Y yo tengo que descubrir, ¿cierto?, cuál es la acepción o el significado adecuado a, y aquí está la clave, contexto, con lo que partí hoy día. Es decir, el contexto es fundamental. Ahora, muchas veces nos va a pasar que leemos un texto de un tema que no conocemos, o un texto que a lo mejor pertenece a otra época y por lo tanto ocupa palabras que nos resultan más complejas. Entonces va a ser más difícil poder comprender. Lamentablemente, frente a eso yo no les puedo dar una fórmula establecida. No voy a mentir. Pero sí les puedo decir que hay algunas claves que nos permiten ayudar a resolver ciertos ejercicios, que es lo que estoy tratando de enseñar hoy día, ¿ya? Que uno las tenga en cuenta, ¿ya? Vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, otro distractor típico que aparece en la prueba son las justificaciones falsas. ¿Qué significa las justificaciones falsas? ¿Se acuerdan que cuando vimos en la primera clase yo les recordaba que para la PTU se repite lo mismo que pasaba en la PCU, que en vocabulario contextual te colocaban una palabra y te colocaban listas de palabras, a veces solo las palabras sin nada al lado, y otros ejercicios vienen con justificaciones, ¿cierto?
Y resulta que las justificaciones están hechas por parte de aquellos que arman esta prueba para confundir al estudiante, porque en el fondo que lo que están buscando ellos, que ustedes sean capaces de discriminar de acuerdo al contexto, vuelvo al contexto, cuál es la palabra que sería más adecuada para reemplazar el concepto que está subrayado en el texto que nos están proponiendo. Eso es lo que buscan, ¿ya? Por lo tanto, como dice aquí, tanto los vocablos como las justificaciones deben mantener el sentido del texto fragmento. Y aquí voy a decir algo que es una cuestión que no se les debe olvidar. A veces pasa que uno ve la lista de palabras y se da cuenta que existe una palabra que es un sinónimo directo de la palabra que está subrayada. Es decir, que si yo voy al diccionario, lo más probable es que, según mi conocimiento, yo sepa que esa es la más adecuada. Pero uno va a mirar la justificación y la justificación no es la más adecuada de acuerdo a lo que quiere decir esa palabra en ese contexto. Por lo tanto, si hay una contradicción entre la palabra y la justificación, esa no es. Y ese es un típico distractor que arman los que arman la prueba, valga la redundancia, ¿cierto? Para confundir a los estudiantes. Y hay veces que aparece una segunda palabra que a lo mejor no es tan directa, pero que su justificación tiene más relación con lo que dice el texto. Y ahí esa va a ser la correcta. Por lo tanto, ojo, siempre cuando hay palabras justificadas, la justificación predomina por sobre la palabra. Y cuando no hay justificación, ahí yo tengo que discriminar obviamente en relación a la palabra y que yo también entienda qué es lo que quiere decir, es decir, el propósito del relato. Ahí tienen dos cosas que son fundamentales de considerar. Vamos a mirar entonces, miren, como dice además, la información debe corresponder a datos fidedignos que yo pueda comprobar en el texto. Y ahí está lo que veíamos en la cápsula inicial, cosas que se dicen antes y cosas que se dicen después. Vamos a avanzar otro poquito. Por ejemplo, les voy a pedir, piensen, y ahí me van escribiendo, me van contestando por el micrófono. En esa oración que dice, tanto los vocablos como las justificaciones deben mantener el sentido del texto fragmento, ¿qué otra palabra podría yo colocar en reemplazo de la palabra vocablos? Las frases, Ya, tanto las frases como las justificaciones, ¿ok? Frases, tengo una. ¿Alguien más? ¿Otra? Palabras. Palabras, ya. Palabras, tanto las palabras como la justificación, ok. Tengo frases, palabras. ¿Alguna otra? Término, Términos, mira, ahí tiene otra. Tanto los términos, ya tenemos tres. ¿Alguien se le ocurre alguna otra? Expresión, Expresiones, ¿ve? Ahí tienen cuatro. Una más. voz, Voz, ya. Bien. Tanto la voz como la justificación. Se van dando cuenta que lo que acaban de hacer ustedes es generar un ejercicio de vocabulario contextual? Ahora, si yo analizo todas esas palabras que ustedes me dijeron, ¿ya? Yo debería de decantarme, es decir, elegir una por sobre otra. ¿Ya? Respuesta, me dice ahí, tanto las respuestas como las justificaciones. Ya, ahí coloco otra más del Diego Palacio. Bien, vamos a mirar el ejercicio. Aquí, de todas las que ustedes nombraron, hay dos. Entonces estoy aplicando la técnica que les señalé la semana pasada, del 50-50, dejé fuera expresión, dejé fuera voz y dejé fuera frases. ¿Ya? Me quedé con palabras y con términos que podrían ser más cercanas. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Con cuál se quedan? Leyendo la justificación que aparece ahí. ¿Con palabras o con términos? Les leo si quieren por mientras. Dice palabras porque la unidad lingüística dotada de significado no basta. Además es necesario considerar la justificación. Y términos dice porque es necesario incluir otras condiciones para poder comprender el significado del texto leído. palabras, Palabras. ¿Por qué usted elige palabra y no término? porque dice que es necesario considerar la justificación. Y la justificación es falsa, dice que también está incluida en la respuesta. O sea, Ya. en su definición. Ya.
Bien, ahí, si bien la explicación Me enredé. podría ser un poquito más detallada, usted apunta a lo esencial, así que súper bien, que es un elemento que ustedes deben de considerar. A veces, ojo, la mayoría de las veces, pasa que dentro de la justificación hay alguna palabra que se repite que está dentro del contexto de la palabra subrayada que nos están mostrando. Como él dijo muy bien ahí, ¿cierto? Dice que, ¿cierto? Como las justificaciones deben mantener. Y después dice en la justificación de la palabra palabras, ¿cierto? Dice, porque además es necesario considerar la justificación. Entonces usted tiene un elemento esencial que ayuda. Vamos para el otro lado. ¿Alguno me pudiera responder por qué no sería términos? ¿Por qué la dejaría fuera? Porque el término se debe añadir muchas más cosas y aquí me está pidiendo solamente que se debe mantener el texto o el fragmento de la justificación. Excelente, muy bien. Eso es lo que yo esperaba. Muy bien su respuesta. Excelente. En ese sentido, ahí está la diferencia, ¿ya? Porque como ustedes se van dando cuenta, ¿ya? Ahí yo no, me salté, me pasé, perdón. Cuando uno piensa en el término, evidentemente habla de otras condiciones, y ahí estaba la clave para poder determinar por qué esa justificación no se correspondía a ese contexto subrayado ahí en el ejemplo. Bien, súper bien el compañero, ¿ah? Excelente. Eso significa que la otra semana, cuando yo esta semana les mande el ensayo que les voy a mandar, ¿cierto? Sobre ejercicios de vocabulario contextual, le va a ir muy bien. Me espero. Eso. ¿Ya? Ahí les voy adelantando. Durante estos días, será mañana o pasado. De hecho, lo voy a anotar aquí en mi calendario porque si no se me va a olvidar. ¿Ya? Déjenme anotarlo. Yo creo que lo voy a hacer de aquí al miércoles. Ya lo voy a anotar aquí. Subir ensayo, vocabulario contextual, Caritas. Lo voy a anotar acá. Entonces, ahí para que lo anoten, por favor, yo les voy a subir de aquí al miércoles un ensayo de vocabulario contextual. Y la idea es que ustedes lo realicen en su casa, pero no sean tramposos. ¿Qué les voy a pedir? Es que se den un día, tienen de aquí al próximo lunes, ¿ya? De sentarse con el ensayo. Si no lo quieren imprimir, lo pueden hacer desde el computador. No me importa. Da lo mismo, porque en el fondo lo que me importa es que ustedes realicen el ejercicio, ¿ya? Y que cuando hagan el ejercicio, coloquen primero un cronómetro. Pueden buscar un cronómetro en la web, usted coloca cronómetro y le va a aparecer un montón de páginas con cronómetro en línea. Y puede colocar un cronómetro en retroceso si quiere autopresionarse más, o si no, coloca un cronómetro normal. Cuando me refiero a cronómetro en retroceso, es que usted, por ejemplo, coloca 45 minutos y parte de 45 hasta atrás y después cuando llega a 0 suena una alarma. Es decir, lo coloca en cronómetro normal, aparte de 0 y avanza, y usted anota después al final cuánto se demoró. Entonces, usted me va a hacer, ¿ya? Exacto, temporizador con cuenta atrás. Muy bien, gracias, Tiara. Entonces, yo le voy a mandar un ensayo de vocabulario contextual de 30 ejercicios. ¿Ya? 30 ejercicios de vocabulario contextual. Y le voy a colocar ahí las instrucciones, el tiempo estimado que yo espero que se demore. Por ejemplo, si el tiempo estimado es 45 minutos, eso es lo máximo que yo espero que se demore. ¿Ya? Por lo tanto, la idea es que usted se siente a hacer el ensayo, se tome el tiempo y cuando termine, evidentemente anote todas sus respuestas y me las va a mandar a mi correo electrónico, que ya lo conocen. Yo se lo voy a anotar ahí de nuevo, de todas maneras, a todos. ¿Ya? Déjeme poner ahí para todos. Ahí sí, porque siempre me equivoco y lo mando a uno. Entonces usted me va a mandar las respuestas a mi correo. Y me va a mandar al lado de la respuesta el tiempo que se demoró. Esos son los dos datos que necesito que usted me los tenga, ojalá, antes del próximo lunes. De tal manera que yo el próximo lunes voy a partir, ¿cierto? Teniendo los resultados y lo más probable es que cada uno de ustedes les mande un correo de vuelta diciéndole cuál estuvo buena, cuál estuvo mala y qué puntaje sacó. Le voy a hacer una tabla con el puntaje tipo
PTU ahora que debería haber sacado. Y nos vamos a ir midiendo, por lo menos cada 3 o 4 clases yo los voy a ir midiendo de aquí a fin de año, para ver si esto en realidad tiene efecto y ojalá sea un efecto positivo. No sé si les parece, voy a subir el ensayo al Drive, pero también, y de ahí ustedes lo bajan y después me envían la respuesta al correo que yo les estoy colocando aquí, que es mi correo personal. Eso es. ¿Alguna duda respecto de esa instrucción? Yo, profe. ¿No? Qué bueno, ya. Así que tienen que comprometer a hacer, tienen una semana para hacerlo, o sea, como no van a tener media hora, 45 minutos para sentarse un día a hacer un mini ensayo, tampoco le estoy pidiendo un ensayo completo. Generalmente nosotros acá en el preuniversitario hacemos ensayos generales, pero eso yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo todavía con Don Marco y todo eso, porque generalmente se dedica una semana para realizar ensayos de todos los ramos en específico y medirlos. Eso es. Voy a avanzar. ¿Ya? Una pequeña pregunta. Dígame. ¿En el correo solo tenemos que escribir el número de la pregunta y la respuesta o tenemos que enviarle el ensayo con la respuesta? No. Usted me manda el número, el número, por ejemplo, 1 y le coloca B, 2C. O sea, el número con la respuesta no, porque yo tengo la pauta. Entonces yo reviso después si las tiene de buenas o las tiene malas. Y evidentemente que yo la próxima semana me voy a dar un pequeño espacio para dar la pauta en línea. ¿Ya? Igual yo se las voy a dar, seguramente yo le voy a mandar un correo de vuelta diciéndole el puntaje que sacó. ¿Ya? ¿Ya? Sí, también la puede imprimir y mandarme una foto y así, o como quiera, como le sea más fácil. Pero yo creo que sería interesante a lo mejor darme un espacio la próxima semana, si a ustedes no les importa quedarse o demorarse un poco más, en la cual yo a lo mejor les coloco la respuesta en línea y revisamos ahí algunos ejercicios de cuál era la fórmula de la resolución. Sé que hay algunos que tengan más dudas, ¿ya? Y yo resuelvo dudas, porque mi experiencia a mí me dice que la mayoría de los aprendizajes se producen cuando uno revisa el error y entiende por qué se equivocó, ¿ya? Cosa que de repente en el colegio uno no lo hace mucho. ¿Por qué no lo hace? Porque generalmente al revisar una prueba después de que le entregaron la nota al alumno le da flojera, es fome, y el profesor no lo pesca a nadie. Entonces generalmente los profesores no lo hacen para no tener que estar dando esa lata, porque al estudiante en general le interesa la nota y no mucho más allá de eso. Pero ahora necesitamos entender por qué nos equivocamos para poder mejorar. Entonces ese momento de retroalimentación yo creo que es necesario. Eso es, ¿ya? Sí, pueden ir la alternativa en un Word como usted quiera, me la puede mandar en un Word o simplemente coloca en el correo el número y la alternativa y ya. O sea, como alguna de sus compañeras dijo, lo imprime y lo responde y le saca una foto a cómo lo contestó, no hay problema. Mientras sea claro el cómo lo hace y yo lo pueda revisar, no hay problema. Yo voy a estar con la pauta y voy a ir chequeando qué tiene bueno, qué tiene malo, y después saco las buenas y saco el puntaje y yo le mando un correo de vuelta diciendo cómo le fue. Claro, ¿sí? Ahí me escribió eso. Ya, creo que por ahí no hay dudas. Avanzo, porque ya son las 7:10 y me queda poquitito tiempo. No los quiero tampoco agobiar. Me demoré un poco en entrar hoy día porque hubo problemas de conexión, entonces al final partí como a las 6:15 en vez de a las 6:05, que casi siempre parto. Ya. Avancemos. Finalmente está algo que ya habíamos adelantado en clases anteriores, que es el sentido literal y figurado. Existe el sentido literal o formal del diccionario y el significado connotativo o figurado, que es el que se ve en refranes, por ejemplo, con el refrán que partí hoy día yo, ¿cierto?, del pescadito, ¿ya? Expresiones retóricas, algunos chistes o poemas, ¿ya? Si bien hace harto tiempo atrás se retiró el hecho de colocar tanto texto relacionado con poemas, siempre puede aparecer en un texto narrativo alguna expresión. Entonces, miren, acá tenemos una expresión que es súper frecuente que uno dice, ¿cierto? Me voy volando. Y si uno tuviese que traducirlo en sentido literal, tendría que pensar en que realizó un acto mágico, fantástico, o sea, alguien que salió volando, ¿cierto? Y que, no sé, de un lugar a otro se trasladó por el cielo.
A lo mejor Superman podría ocupar esa frase, pero nosotros no, ¿ya? Y en el sentido figurado, evidentemente que significa que voy lo más rápido que puedo, ¿ya? Entonces, ese tipo de cuestiones uno las tiene que considerar. Siempre recuerda que el contexto te va a ayudar a determinar cuál de los dos significados es el que uno debiese de aplicar. Entonces, de acuerdo a eso, hoy día para ir cerrando, hay algunas estrategias que propone el DEMRE y algunas que en general ciertos manuales de PSU, de distintos preuniversitarios también proponen, que yo he tratado de resumir en esta pequeña pirámide, ¿ya? Que es importante que ustedes los conozcan, ¿ya? Como dice acá, primero debe de considerar siempre las distintas acepciones de las palabras. Cuando hablo de acepciones de los significados, ¿ya? Partí ahí la cápsula hablando, por ejemplo, de la palabra banco. Si ustedes se dieron cuenta, uno podría hablar de banco de sangre, de banco de peces, de voy al banco a sacar la plata, o me voy a sentar en el banco, y en el fondo la misma palabra escrita del mismo modo, pero según el contexto tiene distintos significados, ¿ya? Después, ten en cuenta el lenguaje figurado, que es lo que recién vimos. O sea, dependiendo de la expresión, las palabras adquieren distintos significados. Yo dije el ejemplo de te quiero caleta, ¿cierto? Que es una expresión figurada, pero que según el contexto significa algo, que no es lo mismo que voy a la caleta a buscar, ¿cierto?, alimento para la familia. ¿Ok? Después, lo otro típico que uno se encuentra es lo que yo vi hoy día, que es analizar las justificaciones. Entonces, ojo en las justificaciones. A veces una palabra de la justificación hace la diferencia. Entonces, la justificación siempre tiene que estar en concordancia con el propósito del texto. ¿Qué quiso decir este texto? ¿Qué es lo que quiso transmitir el autor? Si la justificación está en concordancia con eso, bien, si no, no. Como pasaba en el caso de término, ¿cierto? Y palabra, que ahí el compañero sacó muy bien por qué una era y la otra no, ¿ya? ¿Qué más? Olvida la concordancia gramatical. Eso yo sé que ustedes lo deben de tener claro, ¿ya? Que si la palabra está escrita en masculino y resulta que todas las alternativas aparecen en femenino, eso no tiene importancia, por lo que se está tratando de ver es que usted discrimine el sentido final de la palabra en ese texto, más que si coinciden gramaticalmente. Reemplaza la palabra en el texto, y eso generalmente es como para ir probando, y obviamente tener cuidado siempre con el contexto, ¿ya? No confíes en el sentido coloquial. Y aquí me quiero detener un poquito. Hay palabras que, no sé si decirlo por moda, yo creo que básicamente por época, van adquiriendo ciertos significados que le dan a algunos grupos sociales, pero que no siempre se condicen con lo que el diccionario siempre ha dicho de esas palabras. Ejemplo, hoy en día, yo siempre digo este ejemplo en el colegio donde trabajo. Los jóvenes hablan mucho de, ¿cierto?, de la palabra bizarro, ¿ya? Y cuando yo lo escucho, generalmente entiendo que la ocupan como sinónimo de raro, ¿cierto?, de algo extraño. Ustedes me corrigen si es así o no. Pero cuando uno va a mirar el diccionario, uno se encuentra que la palabra bizarro significa valiente. Por lo tanto, el significado que uno encuentra en el diccionario no tiene nada que ver con el sentido coloquial que se le aplica. O sea, yo tengo que tener cuidado según el texto que me van a colocar en la prueba. Si hay una palabra que está subrayada en un tipo de lenguaje, por ejemplo, que intenta imitar al lenguaje de los jóvenes, tal vez la palabra bizarro va a significar algo extraño, algo raro. Pero si está puesto, por ejemplo, en un fragmento que está sacado del Quijote y dice que el Quijote era bizarro, entonces evidentemente yo tengo que saber que bizarro no significa extraño, aunque yo sepa que el Quijote era raro, que a lo mejor era medio loco, ¿cierto? Que no estaba de acuerdo a lo que el contexto decía y que todas las personas lo veían como un personaje extravagante. Pero en ese caso, lo más probable es que esté aplicando la palabra en el sentido del diccionario, de que alguien bizarro era alguien muy valiente. Entonces ahí tengo que tener cuidado, ¿ya? Como por ejemplo también la palabra que nosotros siempre ocupamos, que es ordinario. ¿Ha escuchado lo que significa? Usted sabe lo que significa ordinario, ¿cierto? Es como Profe, común. Exacto. Muy bien. Muy bien. Algo ordinario es algo común.
pero resulta que en nuestro lenguaje cotidiano, generalmente cuando le digo yo a esa persona que es muy ordinaria, ¿cómo lo recibe? ¿Qué significado le da? Esa persona lo recibe o hace alusión a algo más burdo, más campestre, no sé, rústico. ¿Algo Claro, grosero? exacto, tiene que ver con algo Rojo. grosero, ¿cierto? Básicamente, desgraciado, dice ahí la Anaís, muy bien. Entonces, en el fondo, el significado de uso que se le da de acuerdo a ese contexto es distinto. Entonces, por eso que insisto, siempre el contexto es fundamental para poder determinar malos modales, incluso ahí dice Gustavo, exactamente. Entonces, cuando digo que alguien es ordinario es porque realiza a lo mejor una acción grotesca y que no está muy de acuerdo a los cánones de educación que uno esperaría de alguien. Profe, Sí, a raíz de uno de los comentarios que vi en el chat, vi que pusieron desgraciado y esa palabra también se suele tomar diferente. exacto, muy bien, excelente. Desgraciado se le dice, por ejemplo, por malo o por, no sé, mala persona, una cosa así, pero en realidad desgraciado quiere decir sin gracia. Exacto. Entonces, claro, muy bien. Normalmente ahí dice la Scarlett, ¿cierto? Se ocupa esa palabra como algo denigrante, ¿cierto? Alguien desgraciado es prácticamente un insulto, como usted señala. Excelente. Eso es importante que ustedes lo consideren. Además, la palabra desgraciado, como usted muy bien lo dijo, es una palabra compuesta. Des, que significa sin, ¿cierto? Que es un prefijo, ¿ya? Y graciado, que tiene que ver con alguien que tiene gracia. Entonces, en el fondo, desgraciado es alguien sin gracia, como usted muy bien señaló. Eh, entonces, evidentemente que yo tengo que considerar el contexto. Si el texto es un texto formal, obviamente que claro, que conlleva desgracias, dice ahí. Claro, y en el fondo las desgracias son situaciones negativas, como señaló ahí la Nice. Seguramente eh, la gente desde ahí habla de desgraciado y se deriva ese significado. Por lo tanto, por eso que yo aludo acá que una cosa es el sentido coloquial y otra cosa es el sentido formal. Eh, y evidentemente que el contexto, lo que hay alrededor de la palabra me va a ayudar a determinar cuál es el sentido que se está ocupando. ¿Ya? Por eso está colocado aquí en esta especie de, no sé cómo llamarlo, de rombo, que está puesto aquí en la pirámide, que está sacado yo ahí en el último tiempo tratando de modernizarme y aprendiendo un poquito. He ido mirando y aprendiendo el PowerPoint, distintas cosas, y aprendí que existía Smash Match o algo así que aparece en el PowerPoint y que da distintas formas como esta. ¿Ya? Eso es. A mí me ha pasado, le dice que ha dicho a mi tía que desgraciada y me han dicho que falta de respeto, ¿cierto? Exacto. Porque en el fondo la forma cotidiana de ocupar la palabra alude a esto que estamos conversando recién. Y a todos nos ha pasado alguna vez de escucharlo también. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso, insisto. Por eso que el contexto, vuelvo a, hoy día si se han dado cuenta, la palabra clave de la clase tiene que ver con eso, con el contexto, como yo interpreto. ¿Qué más? Ten cuidado con los homófonos que vimos hoy día, ¿ya? Y creo que les quedó bastante claro por qué. Y obviamente que hay que tener cuidado con los parónimos. Y finalmente, es una recomendación, ¿ya? Eh, Hoy día es muy importante que para aprender o, por ejemplo, para practicar o para ver alguna duda, ustedes ocupen apps y diccionarios, ¿ya? Desempolven ese diccionario que a veces tienen en la casa guardado en algún estante y que cuando chicos alguna vez lo ocuparon y que de repente con el tiempo uno se va olvidando que está ahí como una herramienta importante. Ahora, hay una cuestión que pasa con la app, ¿ya? Yo sé que hay algunas que son de mejor calidad que otras y generalmente las de mejor calidad cobran por tenerla en el equipo celular. Entonces yo, para evitar aquello y tengan que gastar plata, y si no tienen dinero, bajar una app que a lo mejor no sea tan buena, porque yo he bajado app gratis y de repente hay palabras que son de uso común y que ni siquiera están ahí. Es más fácil entrar a la página de la RAE, www.rae.es, y ahí está el diccionario de la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua, y aparece un buscador y usted coloca la palabra y le aparecen los resultados gratis, y no necesita estarse, cierto, complicando la existencia con una app. Simplemente con el acceso a internet va a tener el resultado correcto y que manifiesta el diccionario de la lengua española, según tips que yo le doy y que espero que le sirva, ¿ya? Ahora, junto con esto, ¿ya?
Hay otras estrategias que yo he ido aprendiendo o que he ido practicando con el tiempo y que se las quiero comentar, ¿ya? Y que también voy a tratar de hacer énfasis en las clases siguientes, ¿ya? Esto es, a ver, ¿cómo llamarlo? No está en un libro de un preuniversitario, no lo dicen todos los profesores, pero yo pensando y pensando, y como siempre soy buscando cosas, eh, trato de ver cómo pudiera ayudar a mis alumnos más. Me he dado cuenta de algo que de repente es súper bueno para los estudiantes, pero que tiene que ver con el rescate de cosas que nos pasaban a nosotros. Vamos a lo siguiente, se lo explico. Cuando yo di la prueba de aptitud académica no existía el vocabulario contextual. Usted dirá, oh, qué maravilloso, qué fantástico. No, pero existía otro ítem que era peor, que se llamaba término excluido. Si usted lo busca en internet, lo va a encontrar. ¿Ya? Término excluido. Y el término excluido funcionaba de la siguiente manera. A usted le colocaban una palabra y le colocaban, igual como en el vocabulario contextual, 5 palabritas hacia abajo, pero el problema es que las 5 palabras eran sinónimos de la palabra que estaba arriba. Por lo tanto, a usted le pedían discriminar cuál era la palabra más alejada del significado que estaba en la palabra de arriba. Y eso era bastante más complicado de lo que nos corresponde hacer ahora. Porque hoy día usted tiene la gracia del contexto y a veces la saca de acuerdo a lo que el texto dice. En ese tiempo usted tenía la pura lista y tenía que hacer la diferencia entre 5 palabras que todas eran sinónimos. ¿Cuál era la diferencia específica que hacía que una fuera un poquito más alejada que el resto? Y eso permitía o hacía que nosotros tuviéramos que recurrir mucho a los diccionarios y tuviéramos que tratar de entender que habían palabras que de repente refieren a algo más concreto, otras a algo más abstracto, otras que toman algo más en conjunto, otras algo más individual. Entonces uno iba aprendiendo las diferencias sutiles de los sinónimos, porque los sinónimos son eso, son palabras que tienen significados similares, pero nunca iguales. No existe ninguna palabra que tenga un significado igual a otro. Entonces hay que sacarse de la cabeza esa especie de idea que nos han transmitido siempre de que los sinónimos son iguales en el sentido de cuando yo reemplazo una palabra por otra. Jamás van a ser iguales. Hay unas que son más similares que otras, pero nunca iguales. Entonces yo les recomiendo a los que son más busquillas y que busquen en internet, porque yo también lo voy a trabajar aquí, lo más probable que la siguiente semana o en semanas posteriores, de acuerdo a lo que tengo planificado, que busquen ese tipo de ejercicio, y a lo mejor bajen y traten de hacerlo. Y van a trabajar al revés de lo que implica el vocabulario contextual, porque van a adquirir vocabulario. Y al adquirir vocabulario y aprender la diferencia, después cuando ustedes vean una palabra en un contexto en específico, va a ser más fácil entender cuál es la más atinente a ese contexto, porque usted ya sabe la gama de sinónimos y la diferencia específica. Y evidentemente van a determinar al tiro cuál de las palabras que está en la lista del vocabulario contextual no corresponde a esa familia semántica, a esa familia de significado, y van a reducir más fácilmente a 2 tal vez, o incluso a 1, y van a poder determinar la palabra correcta. Primer tip, se los digo, mi experiencia me ha hecho ver eso. ¿Ya? Primera cosa. Segundo, cuestión que también voy a trabajar en clase, que lo dije hace un rato atrás. El reconocer los prefijos y los sufijos de las palabras, materia de como tercero o cuarto básico. Cuando yo entiendo que las palabras son compuestas y que tienen raíz y desinencia, la desinencia es, ¿cierto? Es como la terminación de la palabra, para que les quede claro. Entiendo que hay palabras que coinciden en la raíz y que cambian en la disinencia. Entonces, cuando yo me encuentro palabras, por ejemplo, me puedo encontrar una palabra que no le conozco el significado, que no la he visto, pero a partir de cómo está compuesta en su raíz, puedo determinar, esta tiene la misma raíz que otra que conozco. Y esa tenía este significado. Por lo tanto, puedo comparar y decir, en este contexto entonces lo más probable es que esté tratando de decir esto, porque su significado de raíz tiene que ver con tal cosa. Entonces yo asocio. ¿Me explico? Por eso que es importante saber prefijos y sufijos, y es importante a lo mejor entender cuáles son los prefijos más comunes en nuestra lengua española que vienen del latín o del griego. No les digo que se los aprendan todos, por supuesto que no. Nadie se los aprende, yo tampoco. Pero
sería interesante echarle una miradita a eso. Yo también voy a tratar de preparar material relacionado con eso y verlo con ustedes acá. Y por último, ya, para ir finalizando, porque ya estoy bastante pasado de la hora inicial que tenía presupuestada, pero bueno, espero que lo tomen de buen modo, es para ayudarlos, no para hacerles perder el tiempo. Hay una técnica que yo ocupo de bastante joven y que a mis alumnos en el colegio a veces se las he dicho y a veces no se las digo y se las cuento a veces a los alumnos del preuniversitario también. Cuando yo era joven y tenía la edad de ustedes, empecé a escribir en algún momento, me gustaba escribir poesía. Y cuando uno escribe poesía, si es que hay alguno de ustedes al otro lado de la pantalla que lo haga, siempre busca distintas formas de decir lo mismo porque se da cuenta que las palabras a veces no alcanzan a expresar todo lo que uno quiere decir. Estoy seguro que hay muchos de ustedes que debe pasarle algo similar o que entienden lo que estoy tratando de decir. Entonces, cuando pasa eso, uno empieza a mirar el diccionario y a buscar palabras que traten de expresar aquello que a veces uno no sabe cómo hacer. Y así yo me encontraba con palabras raras, palabras que no se ocupan en el lenguaje cotidiano. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra aterido, ¿ya? Que la voy a escribir ahí. ¿Ya? ¿Ya? Aterido. Una palabra que no es frecuente, que no se ocupa siempre. Entonces, yo la vez que me la encontré, la busqué en el diccionario y me anoté el significado en un cuadernito. Y después hice lo siguiente. Me anoté la palabra en la mano. Parece que le envié a chat privado. Ah, perdón. Se lo mandé a la María José, perdón. Ya. Es que como ella fue la última que me habló, no apareció. Ya, ahora sí, de nuevo. Acá está. Ahí sí. Ya, aterido. Ustedes lo pueden buscar en el diccionario si quieren. Entonces, yo me la anotaba en la mano. Y me auto-obligaba en la semana, por lo menos 2 o 3 veces en el día, tratar de ocupar en alguna conversación cotidiana la palabra. ¿Qué produce eso? Produce 2 cosas. Produce que usted, a medida que la va repitiendo cada vez más, la va aplicando mejor. Y a medida que la va aplicando mejor, la va asumiendo como parte de su vocabulario. Por lo tanto, después de una o 2 semanas, esa palabra ya está internalizada y cuando usted en una conversación la necesita porque el contexto se lo pide, el cerebro inmediatamente la atrae y usted la ocupa fluidamente. Cuando eso pasa, ya la palabra es suya y no necesita volver a aprenderla. Primera cosa. Y segundo, que cada vez que usted le comente a alguien y pronuncie esa palabra, la otra persona va a decir, ¿qué dijiste? Y usted le va a dar la oportunidad de explicar el significado de la palabra y por qué está ocupándola. Por lo tanto, va a producir 2 cosas, que al usted ir explicando, también va a ir entendiendo cómo esa palabra puede ir trabajándose en distintos contextos. ¿Ya? ¿Ok? Es una técnica que yo ocupo desde que tenía como 15 o 16 años. Y créanme que me ha funcionado bastante. 1, 2 palabras distintas que usted vaya agregando a la semana y que se vaya autoobligando. Y no es muy difícil de hacer el ejercicio y estoy seguro que les va a ayudar. Necesita sistematicidad, ¿ya? Hoy a mí me pasa que tengo harta amplitud de vocabulario como profe de lenguaje que me ha tocado leer mucho, entonces es raro que me aparezca una palabra que no conozca, pero cuando me aparece, tengo un cuadernito donde la anoto y después hago eso de nuevo. Me la anoto en la manito y trato de irla repitiendo durante la semana. Se lo comento, es una técnica casera que yo la inventé, se me ocurrió a mí y por lo menos a mí me ha servido y espero que si alguno de ustedes la practica y le sirve, yo estaré muy agradecido de eso porque en el fondo cumple con el objetivo de ampliar el vocabulario que ustedes necesitan para dar una buena prueba. Eso es, chiquillos, por hoy día. ¿Ok? Me faltaron ahí un par de diapositivas donde venía un ejercicio al final para terminar hoy día con la clase, pero ustedes si quieren lo miran después cuando yo suba el Power al Drive y lo hacen si quieren o no, que era en el fondo hacer una especie de síntesis de lo que hemos visto hoy día. Nada más que eso.
¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar? No, parece que no. Ya, voy a hacer rapidito el paso de la lista y termino, ¿ya? No me demoro nada, ¿ya? Ahí dejé de compartir, déjenme abrir el documento que lo tengo abierto ya, con la lista. Entonces, si hay alguien que no nombre, porque la lista a lo mejor no está, me avisa y lo agrego después abajo, ¿ya? Estará Nicole Albornoz. Ay, Trinidad dice que a ella no le ha llegado el drive. Ya le voy a avisar al profesor, ¿ya? Para que lo vea, ¿ok? Trinidad, ¿cuál es su apellido? Ahí escríbame por interno y yo después le pregunto al profe, ya Trinidad Bozán, ya yo le voy a decir al profe para que subsane ese problema, ¿ya? ¿Ok? Ok, parece que no estaba la señorita Albornoz. Ya, sigo. Ángel Beltrán, Presente. muchas gracias. Ojalá ahí, una P de presente. Samuel Armijo. Ah, ya, Diego Palacios también dice que no le ha llegado el drive. Ya, ok. Ahí también lo voy a anotar entonces. Trinidad y Diego. Ya, Samuel Armijo no ha contestado. Sigo. Ashley Astudillo está. Sí, profe, presente. Gracias. Tiara Ábalos, Profe, dígame. en relación al Drive, yo tampoco lo tenía y me metí a la página por el celular. Me metí a Caritas San Bernardo, Ya. a la página, y hay una sección que dice preuniversitario y aparece las formas para postular. Pero más abajo hay como una lupa como para buscar dentro de la misma página y puse Drive preuniversitario y me salieron las clases y los Power. Ah, ya. Súper. Gracias por darnos el dato ahí para que los compañeros que están escuchando también puedan hacer esa búsqueda. Sí, sí, Súper. yo tampoco lo tenía y no cachaba tampoco cómo adquirirlo. Así que me metí a la página y ahí Ahí lo apareció. pude sacar. Ya, maravilloso. Le agradezco ahí ahí la Tiara me contestó. Ya. Gracias, gracias. Muchas gracias por darnos el dato ahí porque a todos les va a servir. Ya. Sigo. Ahí la Tiara me contestó. Bencamil Valvenera, recién me estaba hablando, si no me equivoco. Sí, presente. Ya, gracias. Antonella Beltrán, también me estaba escribiendo. Presente. Gracias. Natalia Berríos, Presente. muchas gracias. Trinidad Bozán, bueno, Trinidad recién me escribió. Montserrat Brito. No, parece que no. Ya. Sara Cid. Me parece que la vi delante. Ahí está presente, gracias. Juan Contreras. Presente. Muchas gracias. Denny Covarrubias. Ahí está presente, gracias. Anaís Dinamarca. También Presente. gracias. Milagros Flores. No me contesta. Florencia García. Ahí está Florencia, gracias.
Betsabe González. Presente. Gracias, Betsabe. Scarlett González. Ahí está, ahí me escribió. Gracias. Kiara Jara. Kiara Jara. Parece que no. Sofía León. Alejandro Mariqueo. No. Constanza Miranda. Constanza, ¿me escribes? Presente. Gracias. Sí me había escrito delante, ahora me acordé. Isidora Moreno. Presente. Gracias. María Moya. Ahí está. Gracias. Diego Palacios. Sí lo vi a Diego, si no me equivoco. Sí, profesor, presente. Gracias. Francisca Peñalosa. Presente. Muchas gracias. Ignacia Pérez. ¿Estará Ignacia? Sí, ahí está. Gracias. Oriana Pinto. Sebastián Pinto. Ahí está Sebastián, gracias. María José Quirós. Presente. Gracias. Tamara Repol. Presente. Gracias. Luz Rodríguez. Luz Rodríguez. No. Bastián Rodríguez. Presente, profe. Gracias, Bastián. Lisette Rojas. No, no está. Belén Saldías. Presente. Muchas gracias, Belén. Leandro Severino. Ahí está Leandro, gracias. Jorge Torres. Presente. Gracias, Jorge. Josué Vergara. No, no me aparece. Y Gustavo Beas. Presente, profe. Gracias. ¿Hay alguien que no haya nombrado y que esté presente? Ahí tengo anotado 39 listas. Por eso les preguntaba. Parece que no. Ya, chiquillos. No habiendo más que... Ah, Samuel Armijo, ahí me escribió. Ya, lo que pasa es que Samuel lo nombré delante, pero no me había contestado. Lo anoto al tiro. Deme un segundito. Este estaba dentro de los primeros de la lista. Aquí está. Ya, muchachos. Estamos. Ahí sí. Sí, ningún problema, Francisca Peñalosa. Ningún problema ahí, lo que me escribió en privado, no hay problema. Ya. Les repito, muchachos, que si hay alguien que necesite, quiera algún material extra o alguna cosa en que yo les pueda ayudar, sea lo que sea, estoy disponible para eso. No, a veces no contesto exactamente en el mismo momento que ustedes me escriben, pero
sí lo tengo pendiente y por lo menos esta semana la gente que me escribió le contesté inmediatamente y espero que el material que les mandé les sea de provecho. Cualquier duda me pueden consultar cuando lo requieran. ¿Ok? Eso es. Ok, ningún problema, Francisca. De ahí me escribe lo que necesite y yo le contesto lo que usted requiera. No hay ningún problema en eso. Ya, chiquillos, si no hay ninguna otra consulta, no les quito más tiempo, ya es bastante tarde y bueno, nada, tengo que pasar la lista y en este trámite uno se demora, así que es lo que uno tiene que hacer, ¿ya? Eso es, cuídense, que tengan buena semana y como les dije, estén atentos al Drive porque de aquí a el miércoles les voy a subir el ensayo para que ustedes lo puedan realizar. Chao, cuídense. Chao, profe. No hay problema. Es un gusto poder hacerle las Chao, clases. profe. Profe, cuídese. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao, gracias. Chao, que Chao, tengan profe. muy buena Muchas semana. gracias. Que esté Muchas bien. gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Que estén muy bien. Ok. No sé, está por ahí mi querida asistente. Sí, parece que se retiró mi asistente Caritas. Ya, quedó Sebastián y Antonella. Chao, chiquillos. Voy a cerrar la sesión. Que estén muy bien.